Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio número 53 de Podcast Los Tiempos. Nos da mucho placer tenerlos de nueva cuenta en un capítulo más, semana tras semana, todos los miércoles, como siempre, pues agradecidos de que nos sigan con las distintas temáticas que les traemos semana a semana. Estamos en todas las plataformas, en Spotify, estamos en YouTube y en la página web del periódico www.lostiempos.com. Tratamos en lo posible de variar los temas y obviamente pues siempre pensando en todos ustedes. Si le gusta este contenido, por favor dele un like, comparta, suscríbase y active la campanita para que le anuncie de un nuevo episodio. Para hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar de cine, pero también vamos a hablar de documentalismo, vamos a hablar de protagonismo, de una serie de actividades importantes. Lo decíamos así off the record, pues ¿qué no ha hecho? Sería la pregunta frente a todo lo que prácticamente ha venido haciendo. Es cineasta, ella es directora de cine, es documentalista, ¿qué más? Pero sobre todas las cosas es mujer y es cochabambina. Violeta Michelle Ayala, muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos. Un grato placer tenerte aquí para poder dialogar un poco. Buenas tardes en esta caliente tarde de otoño en Cochabamba. A mí siempre me gusta estar en la yachta. Es que yo siempre digo que yo soy muy anónima, ¿verdad? Y yo siempre estoy en la yachta y, o sea, vivo más o menos la mitad del año en Cochabamba, todos los años. Y la otra mitad no, pero lo vivo de una manera como bien. A mí me encanta. Parte de mi trabajo es ser anónima. ¿Con qué frecuencia estás en Cochabamba? O sea, literalmente, ¿cada cuánto vienes a Cochabamba? Este año he llegado en noviembre y he viajado 2 veces, pero he estado basada en Cochabamba y ya me voy prontito. El año pasado he estado todo el año. No, el 2022 he estado todito el 2022 en Cochabamba. Me he ido el 2023 a Sydney. Entonces, normalmente, a veces estoy medio año, a veces me quedo un año. Para las pocas personas que no saben quién es Violeta Ayala, ella es quizá una de las más importantes documentalistas, no solamente boliviana, sino también a nivel latinoamericano. Ella es boliviana y también tiene la ciudadanía australiana. Vamos a hablar de estas cosas. ¿Cómo comienza esta locura, Violeta? Es decir, ¿cómo te involucras con el tema de los temas, valga la redundancia, más polémicos en cuanto se refiere al documentalismo, este tema de defensa de muchas cosas? ¿Cómo inicias en este camino? Yo creo que yo no busco los problemas me buscan, más o menos. Y tú, claro, y obviamente pues están ahí para poder explotarlos. Y lo que pasa es que yo no llamaría explotarlos, yo llamaría más bien una co-creación. Lo que pasa es que yo vengo a ver, mi abuelo era el Vitaliano Grajeda, el Hatun Runa. Claro, exacto. Ya te imaginas de dónde vengo, más o menos, ¿no? Sí. O sea, mi abuelo ha sido uno de los fundadores de la Confederación de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Yo crecí en la zona sur de Cochabamba. Yo vengo de la avenida Barrientos, 1559, al frente de la estación. Mi mamá era una adolescente cuando yo nazco, entonces yo crezco muy cerca de mis abuelos. Y yo me acuerdo de 1981, no me acuerdo, pero tengo una foto yo en los hombros de mi abuelo. Mi abuelo estaba en prisión domiciliaria y habíamos salido a la plaza 14 de septiembre a celebrar la bienvenida a la democracia, ¿no? Entonces yo tengo estos recuerdos también de los años futuros donde yo le ayudaba a mi abuelo a pegar carteles en las calles, donde, o sea, la lucha por la democracia ha sido muy dura y muy larga. La lucha desde el sentido no solamente por la democracia, sino mi abuelo ha tenido que luchar por el reconocimiento. Mi abuelo había nacido en 1928 y las personas indígenas, o sea, los indios, los quechuas, no podían votar hasta 1952. Entonces, hablamos de una... A ver, yo había nacido y crecido para luchar. Y ya con el tiempo, mis herramientas van cambiando. O sea, las herramientas de lucha van cambiando. Y yo tengo... Ahora lo acepto, porque antes decía cualquiera puede ser. Yo creo que yo sí tengo una manera especial de entender el mundo y una manera especial de retratar ese mundo que entiendo, ¿verdad? Y ya sea el cine, o sea, que he hecho cine por mucho tiempo y hago cine, ya sea una cámara,
también ahora uso mucho la inteligencia artificial, entreno mis propios modelos de inteligencia artificial, entonces he encontrado nuevas herramientas para contar historias, para cuestionar los sistemas, y pienso que es eso. Ahora, a diferencia del cine convencional y particularmente el cine boliviano, ¿acaso, digamos, partiendo de don Jorge Ruiz Calvimonte, un documentalista, yo diría uno de los padres del documentalismo boliviano, se practica muy poco? ¿Cuál es un poco la diferencia? No solamente, obviamente hay distintas diferencias, pero desde el punto de vista de la ejecución, el punto de vista de poder darlo todo, ¿cómo se refleja un documental? Lo que pasa es que normalmente, no todos mis documentales son unos iguales a los otros, pero sí tienen una idea de muy contextualización. O sea, a mí me gusta mucho contextualizar toda la situación y todo lo que está pasando en un momento, y no solamente fijarme en una cosita. También me gusta mucho, en un sentido, seguir a personajes, seguir las luchas de personajes, como en una película de ficción. O sea, tú sigues y se van volviendo, porque tú les sigues como sus caminos, lo que van a hacer en ese momento, pero dentro de un contexto más grande. También me gusta mucho pensar en lo micro y lo macro. Mi anterior película, Los Burritos, que se llama Cocaine Prison en inglés, empieza con las hormigas. Y de las hormiguitas que van caminando, que estaban llevando coca, va a unos shots, a unos planos que habíamos tomado en un helicóptero que habíamos alquilado en la base aérea. Entonces me gusta mucho jugar con estas contradicciones, y creo que eso viene un poco del Chenco que es Bolivia, en el Chenco que he crecido, y además de encontrar mi lenguaje visual propio, porque pienso que nada es objetivo, pienso que todo tiene que tener una subjetividad. Somos seres subjetivos desde que nacemos, tenemos un punto de vista y una manera de entender el mundo. Creo que yo he ido afianzando mucho más esta manera de encontrarme a mí misma y contar estas historias, ¿no? Entonces yo encuentro en el cine documental, igual que encuentro en una ficción, yo también he hecho recientemente, no tan recientemente, pero una animación de realidad virtual, en como un videojuego que se estrena en Sundance y en Cannes, y hasta ahora se llama lo más progresista en términos de realidad virtual, y en términos de inmersión e interactividad, y eso hecho con actores. Entonces para mí, te digo, es todo como parte de un mismo ecosistema, y ese ecosistema se trata de contar una historia y de además poder contar esta historia de una manera dentro de un contexto. Por eso creo que es importante que nosotros contemos nuestras historias, por eso es importante que nosotros seamos los protagonistas y contemos nuestras historias en nuestro país, porque nosotros entendemos no solamente como decir, a ver, no le ponemos, o para mí yo no le pongo una curita en la herida abierta, yo quiero entender por qué tienes esa herida abierta. Claro, pero y al margen de eso también visibilizas, ¿no? Lo que de alguna manera podría ser, digamos, una invisibilización casi voluntaria de los gobiernos o de un régimen o lo que fuera. Entonces creo que ahí, bueno, y hace justamente tu trabajo, por ejemplo, en The Fighting, Stalling, The Bolivian Cases, me parecen temas profundamente críticos, pero también a todo lo que significa nuestra sociedad abigarrada. En ese sentido, ¿cómo te desenvuelves, por ejemplo, no solamente con la temática, sino también con los regímenes? Es decir, para hacer un documental hay que tener agallas, ¿no? Porque obviamente estás no solamente visibilizando, pero también estás denunciando directamente. Yo creo que, no sé, he empezado a pensar que creo que los gobiernos ya me tienen miedo. No solamente en Bolivia, también en Australia y también en otros lugares. Sí. O sea, porque sí he cuestionado mucho los sistemas. Claro. No solamente desde el documental, como tú decías al principio. O sea, yo he escrito para el Sydney Morning Herald, yo he escrito para el Huffington Post, he escrito para muchos lugares. Entonces no solamente he usado el documental, el cine como una herramienta, pero también estoy usando la inteligencia artificial, estoy usando las redes sociales, que hoy día yo creo que son redes como TikTok. A mí me parece que es una red más bien de
una red que llega a reemplazar la televisión, más que una red social. Entonces yo voy usando todas las herramientas que yo encuentro a mi alrededor. Yo soy neurodiversa, o sea, entonces en esa neurodiversidad, cuando yo quiero algo y tengo algo que realmente... O sea, yo no puedo hacer las cosas a medias. Y si es algo que realmente me duele y me molesta y pienso que yo puedo hacer algo y que puedo cambiar, lo voy a hacer y voy a ir hasta el final, porque nada más va... O sea, digo siempre, o yo estoy hiper aburrida o hiper concentrada. Y no existe una parte media de mí. O sea, nunca me vas a encontrar en un lugar medio. Estoy hiper aburrida y desconcentrada, o estoy hiper concentrada y tengo una meta. Seguramente, y creo, bueno, he estado un poco viendo algo, seguramente en ese afán de poder, digamos, escarbar algunas temáticas importantes, de pronto descubres algo, ¿no? De pronto tu idea no había sido, digamos, la que en su momento habías un poco planificado, y de pronto descubres una cosa, pero realmente impresionante. Y ese camino te lleva por otros rumbos. ¿Cómo es ese cambio? ¿Qué haces ahí? ¿Cómo cambias guiones? ¿Cambias temáticas? ¿Cambias? ¿Cómo es ese trabajo investigativo? Lo que pasa es que yo no tengo guiones para empezar. Entonces yo realmente, yo tengo un muy buen olfato, creo. Creo que soy una persona muy instintiva. Tengo un muy buen instinto. Mucha sensibilidad también, ¿no? Pienso que sí, o sea, tengo mucho instinto y tengo un buen olfato en ese sentido. Y es como una cosa me lleva, y soy muy curiosa además. Entonces una cosa me lleva a la otra. Pero al mismo tiempo, yo simplemente estoy reflejando lo que está pasando. Entonces los que hacen sus propios guiones son todos los activos alrededor. Por ejemplo, en la lucha, los que habían hecho sus guiones fueron los políticos en La Paz. Los que habían hecho sus guiones fue la sociedad, viendo lo que estaba pasando. O sea, no fui yo. O sea, en el sentido de que se cuestiona, en ese momento podía ser Evo, Juan, José, Pedro, Tomás. Pero para poder conseguir esta renta, que en ese momento ellos pedían 500 bolivianos las personas con discapacidad, el gobierno mostró su cara y se tuvo que pelar la cebolla para ver lo amarga que era. Y en ningún momento era una cosa en contra de un gobierno. Podía ser cualquier otro gobierno. Claro. O sea, claro. En este sentido, el gobierno se ha hecho su propio rol y por una cosa tan simple. Era un momento paranoico en nuestra... Sí, era un momento paranoico y las autoridades estaban paranoicas. Si yo nunca entendí por qué Evo si no vino aquí a la plaza, si no habló en la carretera, ¿por qué no salió del balcón y les dijo, hermanos, hermanas, no hay plata ahora, en 6 meses hablemos? Y las personas con discapacidad se hubiesen ido a sus casas, felices de haber sido escuchadas, porque eso es lo que pedían. Entonces, esa paranoia de que estaban siendo pagadas por la oposición, es que ni siquiera había un interés de la oposición. Y eso era lo más, para mí, como observadora, en ese contexto, era como, o sea, es que aquí a nadie le interesa. O sea, es que aquí ni siquiera hay una oposición, porque no había ningún ministro que no haya venido más que 5 minutos a mirar y a sacarse fotos. A nadie le interesó. ¿Tú te imaginas si los diputados, los ministros de la oposición venían y acampaban con las personas con discapacidad? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba si la COP? ¿Qué pasaba si la Central Obrera, la Confederación de Trabajadores Campesinos, las Bartolinas Cisas, los estudiantes, ¿dónde estaban? O sea, estábamos todos envueltos en una paranoia colectiva que no nos dejaba ver lo que estaba pasando. Violeta, pero también hay otro elemento que me parece fundamental, y es decir, cuando menos en nuestra sociedad, en la boliviana, tendemos un poco a normalizar las cosas, ¿no? Es decir, vemos con normalidad las cosas trágicas que pasan y lamentablemente pues diariamente se las ve, y entonces entras tú en acción, ¿no? Y no normalizas eso, irradias, porque una cosa es ver por la televisión y otra cosa es, digamos, ver un documental donde
hay detalles que te hacen ver que las circunstancias es más de lo que nosotros habíamos pensado o visto. Entonces, un poco, reitero una vez más, se visibiliza. En ese trabajo tan importante de la lucha, ¿cómo ha sido el proceso de poder un poco relacionarte con los marchistas, con las personas discapacitadas que tuvieron un recorrido pues casi inhumano, represión de la policía? ¿Cómo ha sido eso? O sea, ¿cómo tú te has armado de fortaleza y has dicho, bueno, mi trabajo es muy fuerte de lo que yo estoy viendo? Porque obviamente pues uno se sensibiliza, ¿no? Lo que pasa es que también tenía en ese momento un equipo. Fue algo muy lindo que pasó, ¿no? O sea, fue Fernando Barbosa, estaba con Dan Folshaw, mi compañero en todo. Estaba una periodista que se llama Lila Andrea Monasterios, que trabajaba en El Deber, que se sale del Deber y viene y se mete a trabajar con nosotros. Andrés Zúñiga, que también va desde aquí, ahora tiene una carrera en Santa Cruz. Entonces se unen muchas personas, y esas personas que se unen a nuestro alrededor hacen que las cosas sean posibles. Entonces era muy interesante para mí, porque no solamente era yo, pero éramos un grupo de personas, y sí era duro, pero en ese momento yo estaba hiper enfocada en hacer mi trabajo, ¿verdad? O sea, yo soy muy profesional en lo que hago, y mi trabajo es el poder reflejar lo que está pasando. Yo no me puedo desconcentrar en ese momento. O sea, claro, yo no tengo miedo. No tengo miedo porque pienso que ya no tengo, en ese momento, yo no tengo nada que perder. Claro, pero también ya estabas, pero... Lo que pasa es que si las personas con discapacidad en sillas de ruedas, con muletas, como Filiberto, sordas, o sea, son capaces de arriesgar tanto, ¿quién soy yo para no hacerlo? Yo tengo un lema muy, muy fuerte en mi trabajo. Yo no le pido a nadie nada de lo que no haga yo. No le pido absolutamente nunca a nadie que se atreva a hacer algo que no me atrevo a hacer yo. Entonces, yo no le puedo pedir a alguien que vaya y filme algo si yo no estoy ahí, porque yo soy muy responsable en ese sentido. Entonces, esta lucha no era solamente la lucha de las personas con discapacidad, también era mi lucha. Yo también soy una persona con discapacidad. O sea, yo soy una persona neurodiversa, que puedo hacer muchas cosas y no puedo hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, nunca voy a poder manejar un auto. No puedo coordinar mi mano derecha y mi mano izquierda. No te creo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, para mí era como... Esta es también mi lucha, pero es la lucha de absolutamente todos y todas. Y en el sentido es que si a vos la naturaleza te da una manera de entender el mundo, y tú puedes usar esa manera de entender el mundo como una herramienta, y si tú no lo haces, entonces en mi caso tú no tienes ética y no tienes... O sea, yo siempre he dicho, yo puedo vivir sin mi trabajo, pero no puedo vivir sin mi conciencia, y en ese momento era una cuestión de conciencia. Y yo nunca pensé, a ver, yo tenía en mi cabeza, lo único que yo pensaba era que íbamos a conseguir la renta. Y la renta se consigue. Y entonces en el momento en que la renta se consigue, para mí, mi trabajo social humano está hecho. Entonces también tengo mi lado de cineasta. Y mi lado de cineasta era, por ejemplo, cuando estaba cuando toman las 8 bocacalles de la Plaza Murillo y el gobierno les engaña, yo sabía, pero yo no me podía meter. No les podía decir. Claro. A eso iba un poco, es decir, hay un choque de sentimientos, de todo, ¿no? Es decir, un encuentro de emociones, pero también de profesionalismo, de convicciones, ¿no? Claro, o sea, no les podía decir, además que tampoco me iban a escuchar. Claro. O sea, no, o sea, esa cosa que yo he pagado a las personas, que yo tenía algo que ver en el liderazgo, eso es mamada, eso es mentira. O sea, no me iban a escuchar. No es que yo les iba a decir, pues hagan esto y hagan. Claro, nada. O sea, no, exacto, las personas tienen sus líderes, tienen sus reuniones, tienen su organigrama y tienen la manera en que ellos van a pelear. O sea, lo único que hacíamos nosotros en una manera era protegerlos con las cámaras y contar su historia para que nunca más vuelva a pasar. Claro. La verdad. Claro. Y no era una historia, es que no es una historia sobre la discapacidad, es una historia sobre la fuerza
y como se van dando las cosas, es el primer grupo en Bolivia que logra romper esa barrera que había puesto en ese momento el gobierno de Evo Morales, ¿no? Esa barrera que era irrompible, que nadie podía hacerle torcer el brazo. En un momento, las personas más vulneradas de este país fueron capaces de, en un sentido, hacer que él acepte las demandas, ¿no? Yo nunca voy a entender esto, porque además yo te puedo decir, yo pienso que Evo ha sido un muy buen presidente. O sea, es que no es nada personal que yo le tengo. Claro, pero ante todo es una cuestión de justicia, ¿no? Claro. Que rebasa todo, ideología política, colores políticos, lo que fuere, lo que tú dices, defensa por ejemplo, de los discapacitados, es una cuestión de justicia. Claro, es una cuestión más grande, ¿no? Es una cuestión más grande de una convicción política o no. Yo no tengo partido político, yo soy totalmente agnóstica políticamente, no apoyo a nadie. Yo pienso que mi trabajo es cuestionar a todos. Ahora, Violeta, al margen de todas las cosas que has hecho, que realmente me parecen fabulosas y extraordinarias, tú eres boliviana, primero eres cochabambina, eres boliviana, eres sudamericana, eres latinoamericana y estás, pero digamos, al otro lado del mundo, puedes estar en Oceanía, puedes estar en Europa, Occidente, etcétera. Eso te da muchas ventajas, Violeta, es decir, tener una visión amplia de lo que pasa en este otro lado del mundo. Muchos cineastas, incluso documentalistas, pueden reflejar de alguna forma, pero el hecho de que tú vivas en estos 2 o 3 mundos te da muchas ventajas. Sí, claro que sí. ¿Cuáles, por lo menos? El de contextualizar las situaciones, ¿no? O sea, y de contar, digamos. El de contextualizar las situaciones y entender el mundo no solamente desde una perspectiva. Por ejemplo, cuando se habla de la crisis, es que hay crisis en todas partes del mundo. Estamos saliendo del COVID-19, o sea, estamos saliendo del COVID-19, de una pandemia. Estamos viviendo una revolución tecnológica tan profunda como la revolución industrial o más profunda. El mundo va a ser muy diferente en 10 años de lo que es hoy día. Y la inteligencia artificial es un cambio muy, muy drástico a todo. Entonces vamos a tener personas que se van a acostumbrar a esto y personas que no se van a acostumbrar a esto. Estamos viviendo cambios sociales y políticos muy fuertes, una generación joven que se politiza de nuevo, que se despierta, y tú ves estas polarizaciones en todas partes. O sea, yo acabo de volver de Nueva York y hace unas 3 semanas estaba en Londres presentando mi trabajo, no La Lucha, otro trabajo, Las Agüichas, y tú veías esta gran polarización de las sociedades, ¿verdad? Y en el mismo lugar, o sea, en este momento las universidades en Estados Unidos están acampando, como en La Lucha, están acampando pidiendo por Palestina, que se acabe el genocidio, y un poco además cuestionando este momento, o sea, cuestionando cómo se le apoyaba a Ucrania, pero no se le apoya a Palestina de la misma manera, ¿no? Y después, hoy día, se une la Universidad de Sydney en Australia. Entonces, cuando los universitarios se unen a este tipo de luchas es porque va a haber un cambio muy grande. Entonces estamos viviendo, cuando a mí me dicen la pobreza en Bolivia, somos corruptos en Bolivia, yo digo, hay corruptos en todas partes del mundo. Hay corruptos en Australia. En Australia la alcaldesa anterior se fue por corrupción, porque le regaló y le dio todo a su novio. O sea, y tampoco ha ido a la cárcel. Entonces estamos hablando de estos sistemas que tú vas viendo que tienen tantas cosas similares y tienen, o sea, Australia puede maquillar mucho más su sistema, claro, pero es igual de corrupto, y al haber vivido tantos años en Australia, yo entiendo esa corrupción. Entonces yo nunca vengo a mi país y digo, es mejor allá o es mejor acá. O sea, pienso que cada país tiene su propia complejidad, y creo que mi país, Bolivia y Cochabamba, tiene muchas cosas buenas, porque todavía aquí podemos agitar las cosas, tenemos la capacidad todavía de cambiar algunas cosas. Y sí, o sea, el machismo también es algo que tenemos que cambiar
también generacionalmente y globalmente. ¿Cuántas presidentas mujeres hay en el país? No que eso tampoco es un indicador, pero es un pequeño microscopio al mundo. Claro, claro. Bien, dos preguntitas nada más, Violeta, para no abusar de tu buena voluntad. La primera tiene que ver con Bolivia, indudablemente. ¿Cómo ves el cine boliviano en este momento, después de un cine indigenista de Jorge Sanguinés, Jorge Ruiz, etcétera, pasando por todo ese tránsito, digamos, un poco... yo diría accidentado dentro de lo que significa el cine boliviano, porque obviamente el cine boliviano es por sí solo, ¿no? Es por sí solo, se ha hecho por sí solo. ¿Cómo ves el cine boliviano en este momento? No solamente desde el punto de vista de la temática, sino también del trabajo y obviamente pues de todo lo que se ha venido haciendo, teniendo estos antecedentes importantes. Pienso que el problema más grande del cine boliviano es la pecera. Y digo la pecera porque ¿quiénes hacen cine en Bolivia? Uh-huh. O sea, pienso que el cine boliviano en general es mediocre. Y es mediocre por quienes hacen. ¿Por qué? Porque si tú no das la oportunidad a todos y no se abre el cine a absolutamente todos uh-huh. y todas para que cuenten sus historias y para que vayan hilvanando estas nuevas ideas y estos nuevos lenguajes visuales, tienes un cine aburrido. Uh-huh. De unos cuantos, que en su mayoría son hombres blancos, en un sentido, hasta Sanguinés, ¿verdad? Al que respeto mucho. De todas uh-huh. maneras, a mí me encanta Albertina Zacaca, a mí me encantan las mujeres periodistas que hasta salen de los tiempos, estas jóvenes con sus celulares que empiezan a mostrarnos un nuevo lenguaje visual. Y creo que el momento en que en Bolivia tengamos fondos de cine públicos concursables y que realmente mucha más gente pueda uh-huh. acceder, vamos a cambiar mucho el cine boliviano va a cambiar mucho, ya de por sí, ya no será este cine plano, porque esto está afuera, esto claro. Ya no va a existir muy pronto, pero vamos a cambiar esto. O sea, es que yo creo que las redes sociales, desde TikTok, Instagram, Facebook, han cambiado todo, y entonces tenemos creadores magníficos en Bolivia que nos están mostrando, uh-huh. que cuentan sus propias historias, que no necesitan al otro al que te cuente su historia, ¿no? Uh-huh. Entonces creo, y te voy a decir porque yo creo que si yo me hubiese quedado en Bolivia, yo no sería cineasta, porque yo había venido en una clase social trabajadora, o sea, mis tíos y mi mamá son profesionales y todo, pero mi abuelo, somos campesinos, veníamos del campo, somos quechuas, y entonces esto no era una opción para mí, ¿verdad? Uh-huh. Y yo cuando iba a Australia, mi papá era un trabajador, era un hombre como cualquier otro latino que se va a trabajar en un país así, ¿no? Y entonces, pero yo aplico a los fondos de cine y yo empiezo a ganar. Yo empiezo a ganar basada simplemente en lo que yo ofrecía. Entonces, Australia me da esta posibilidad que Bolivia no me le iba a dar nunca, por esas condiciones, porque yo no había venido de una familia rica donde yo podía pagar el cine o pagar estas historias. Entonces creo que esto es fundamental en el cine boliviano. Creo que es fundamental que los quechuas y los aymaras y la gente que vive en los pueblos nos empiezan a contar sus historias con su propio lenguaje visual y estas personas tengan recursos. O sea, imagínate la Sara Guaira, la fotógrafa de La Paz. Uh-huh. Es una de las mejores fotógrafas jóvenes del mundo. Es una fotógrafa aymara. Uh-huh. Entonces, y artistas como mi querida amiga la Rilda Paco. O sea, es que de que hay. O como ha sucedido con Sebastiana Quespi, ¿no? O sea, Vuelve Sebastiana creo que es un reflejo realmente brutal en el mejor sentido de la palabra para reivindicar muchas cosas, ¿no? Sí, entonces ese es como mi reclamo al cine boliviano. Mi reclamo al cine boliviano es que sí, tenemos una pecera chiquitita y que sigue contando las mismas historias, pues ese es el reflejo. Uh-huh. Si nos abrimos a los ríos, uh-huh. si nos abrimos a los lagos y empezamos a dar oportunidad a otras personas, y esas tienen que ser políticas públicas, claro. que vengan desde los gobiernos regionales, estatales, desde el gobierno en La Paz como algo nacional, y también nuestros propios gobiernos desde la alcaldía y la gobernación aquí. Tenemos que generar estas políticas públicas que empiezan a cambiar. ¿Y sabes qué? Ahí
ahí nos va a llegar la sostenibilidad de ese cine. Ahí va a llegar porque este cine se va a poder vender, porque este cine la gente la va a querer ver en otros lugares del mundo, ya no solamente en Bolivia. Y entonces se va a ir creando, o sea, vamos a generar contenido para canales como Netflix, como Amazon Prime, porque la gente va a querer ver esas nuevas ideas. Es que la gente está cansada. Sí, desde luego que sí. Una última pregunta, Violeta. Al margen de todo el trabajo que haces de cineasta, qué sé yo, de documentalista, de escritora, ¿qué es lo que te apasiona a ti? ¿Qué haces cuando no estás haciendo lo que siempre has hecho y lo que sabes hacer? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve? Es una pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados, pero me gustaría saber, porque indudablemente pues tu diversidad es amplia, ¿no? Es que al ser neurodiversa me apasionan diferentes cosas en diferentes momentos. En este momento me gusta mucho el código semántico, me gusta mucho poder generar ideas y poder hacer realidad cosas que no existen a través de los números. He aprendido, como te decía, Python, este lenguaje computacional, para crear historias. En este momento, te decía, yo tenía mi último trabajo en Londres, en las ahuichas, las abuelas, creadas con inteligencia artificial, que además ahora tienen realidad aumentada. Yo había logrado ser la tecnóloga clave en este proyecto. Entonces, en este momento estoy muy enfocada en eso, estoy muy apasionada por eso. Me voy muy pronto a Salzburg porque me han elegido como una de las 40 voces más representativas en la inteligencia artificial en el mundo, fuera de los tech bros. También me gusta mucho crear y jugar. Entonces me gusta mucho, yo juego sola mucho, desde videojuegos hasta me gusta armar cosas como ahora con la creación en 3D puedo armar cosas en mundos. Entonces me gusta mucho armar en Spatial, armo galerías, armo juegos. O sea, hay una necesidad de construir, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que a veces también pienso que, y también me gusta ser anónima. Por ejemplo, en este momento pasa lo de los delfines, ¿verdad? Y justo tengo que ser yo la que se entera. O sea, y justo tiene que llegarme a mí. Y entonces era algo que yo no me la esperaba. Y lo primero que se hace es alertar a todos, pero nadie me hace caso. Y entonces tengo que hacer de algo que no quería hacerlo público, el día que se mostraba la lucha. Y claro, y mi papá era, no te puedes meter en otro lío en otro momentito, porque en este momentito estamos en esto. Entonces, ¿sabes qué? Yo soy muy curiosa, me encanta jugar y quiero... Y yo creo que yo siempre voy a hacer esto, porque no puedo vivir de otra manera. Me encanta tu pasión, me encanta. Yo creo que eso es lo que tiene que motivarnos. Pues Violeta, Michelle Ayala, ha sido un placer conversar contigo. Espero que no sea ni la primera ni la última vez. Creo que tu trabajo es apasionante y obviamente todo lo que has hecho es también un referente importantísimo de lo que se vive, no solamente en nuestro país, sino también en el exterior, pero con miradas internacionales y con miradas internas. Y creo que eso es absolutamente ponderable y creo que eso es lo que se tiene que hacer, visibilizar muchas cosas y en ese sentido, pues tener derroteros que vayan en esa dirección de poder reivindicar, como dije anteriormente, la justicia y la ciudad. Muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos y pues agradecidos por aceptar esta invitación, Violeta. No, y gracias a ustedes. Y creo que es importante también recalcar cuánta gente increíble yo encontré en mi camino en Bolivia, cuánta gente joven en La Paz, en Cochabamba, en el rubro de la tecnología, en el rubro del cine. O sea, es que en este momento tenemos una cosa que antes no teníamos, y que es el internet, y el acceso a la información va acortando muchas brechas, y creo que estamos en este momento en la historia en que podamos ser protagonistas de nuestro presente y de nuestro futuro, y la única forma de hacerlo es dejar de tener miedo y dejar de querer ser lo que no somos. Admirar y criticar nuestra sociedad, construir nuestro propio lenguaje visual, porque cualquiera puede copiar,
Y creo que este chenco, estos colores, esta manera de entender, y pienso que yo solamente estoy reflejando eso, porque pienso que nosotros tenemos algo que se llama comunidad, y esa comunidad, y reflejar esa comunidad para mí es completamente importante, válido, y además es la clave del futuro, es la clave de la evolución. Gracias. No, pues gracias a ti, Violeta. A ustedes, amigos, pues nos quedamos con esa reflexión importantísima. En este podcast hemos querido un poco hablar, aunque muy resumido, de temas importantes, sobre todo del cine boliviano, el documentalismo, pero sobre todas las cosas del trabajo tan importante que viene haciendo Violeta, no solamente para nuestro país, sino también pues para los ojos del mundo entero, y obviamente también desde otros países, una visión amplia, casi universal, lo que decía Octavio Paz, tener una mente universal. Eso es lo más importante, siempre con un corazón que nos identifica a raíz de nuestra cultura y obviamente de nuestra identidad. Muchísimas gracias por estar en Podcast de los Tiempos. Pueden encontrarnos en Spotify, estamos en YouTube y obviamente en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Seguramente la próxima semana estaremos con una temática también distinta. No se olvide compartir si le gusta este contenido, active la campanita pues para que le ayude un poco a ver un nuevo capítulo. Estaremos la próxima semana. Mientras tanto, un gran abrazo y muchísimas gracias por estar siempre pendientes de Podcast de los Tiempos.